En nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Señora secretaria, ¿cuenta? Sí, Presidenta. Se han recibido varios documentos. Un informe de la Biblioteca del Congreso Nacional sobre el proyecto de ley que modifica el decreto ley número 3063 sobre rentas municipales. En ese informe se analizan las donaciones permitidas por el decreto ley 3063, especificando en cada punto la variación que propone el proyecto que se analiza en la comisión y luego señalando los principales aspectos de similares donaciones en la legislación extranjera. Se analizaron países como España, Colombia, Estados Unidos y Francia, por encontrarse información vigente en dichos países. Este documento se envió por correo y WhatsApp a los integrantes de la comisión. Tengo que informar que ingresó a la comisión el proyecto de ley que modifica la ley 20.712 sobre administración de fondos de terceros y carteras individuales para disponer que los dineros no cobrados oportunamente por los partícipes de fondos mutuos o de inversión o por sus causavientes sean destinados a la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile. Este proyecto viene de la Cámara de Diputados. Se recibió un oficio del Consejo Fiscal Autónomo mediante el cual acompaña el informe de evaluación y monitoreo de ajuste cíclico de los ingresos efectivos, estimaciones 2021 y 2022, documento que se envió también por correo a los integrantes de la comisión. Y se ha recibido finalmente un oficio del subsecretario de Hacienda mediante el cual reitera la solicitud de designación de miembros para integrar la mesa técnica para estudios sobre ingreso mínimo mensual. Esos son los documentos de la cuenta, Presidenta. Perfecto. Vamos entonces a, no sé si hay algún comentario de algún colega sobre la cuenta. Yo invité al senador Kenneth Pugh para que nos acompañara hoy día en la sesión. Espero poder despachar el tema de datos. Acabamos de estar con el senador Pugh en España, en Madrid y en León. Estuvimos en el encuentro de ciberseguridad, estuvimos en el INSIDE, estuvimos, la verdad, con las más altas autoridades en esta materia en España, que dicho sea de paso son los cuartos en el mundo y los segundos en Europa en materia de ciberseguridad. Tiene una larga trayectoria, más de 15 años ya trabajando estos temas de protección de datos, de inteligencia. De verdad es impresionante lo que han hecho, la cantidad de recursos, de tiempo, de equipos que han dedicado y creo que, en resumen, confirman la idea que nosotros teníamos de separar la autoridad de transparencia de la de datos, protección de datos, y hicimos preguntas tremendamente precisas sobre este tema después de la última sesión que había tenido esta comisión sobre esta materia, y la autoridad española confirma la idea que nosotros habíamos discutido y analizado en esta comisión de separar los roles. Los países que tienen esto en una sola mano son países que surgieron desde el inicio con transparencia y protección de datos juntos, y los que lo han mantenido separado, la verdad es que en la expertise de ellos es el mejor esquema, es la mejor institucionalidad, y creo que los logros y los estándares que tiene España en esta materia ratifican esta opinión. Así que yo no sé si le damos la palabra al senador Pugh, que además es experto en esta materia y que puede ratificar lo que yo he señalado. Senador. Muchas gracias, señora presidenta. Solamente para efecto de la cámara me voy a acercar un poco Ahí sí. Agradecer su invitación, que permitió tener una agenda digital en España. España efectivamente es un referente para Chile. Dentro de las personas que visitamos, estuvimos con la secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, que nos entregó el Plan España Digital 2025 y la Carta de Derechos Digitales, que yo creo que son esenciales como parte de un proceso que estamos haciendo en Chile. La protección de datos personales se constituye quizás en el derecho más importante en este siglo XXI, un siglo de datos. Y es por eso que necesitamos sacar adelante esta ley con la máxima autonomía que se le puede dar a las agencias de protección de datos. España tiene una tradición en protección de datos de sobre 30 años. 30 años creando conciencia y cultura. Y recién de 10 años de acceso a la información pública, por eso tienen dos organismos separados. De acuerdo a la experiencia española y de acuerdo a lo que pudimos comprobar,
lo que más se asemeja a nuestra cultura, a nuestra identidad, es la autonomía para poder ejercer estas funciones. Y ojalá, y eso es lo que tenemos que garantizar, lo hagamos en esta ley de la mejor forma, entendiendo que probablemente en el proceso constituyente incluso se quiera avanzar un poco más. Pero eso no es materia de este Congreso. Nosotros tenemos que centrarnos exclusivamente a lo que señala, especialmente la indicación sustitutiva ingresada por el presidente de la República. La Agencia de Protección de Datos Españoles tiene una trayectoria que nos permite no solo hacer un buen paralelo, ellos asimilaron el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales de forma bastante rápida. ¿Qué hace nuestra ley de protección de datos personales? Lo mismo. Ha asimilado el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales de la mejor forma, ha propuesto incluso algunos artículos con el derecho a la explicación, que es un derecho bastante esencial hoy en día, y que habla de la transparencia algorítmica. La transparencia algorítmica quizás es lo que más las personas desean conocer, puesto que las decisiones que se tomen basadas en datos tienen que tener fundamento. No solo se deben proteger los datos personales, sino que se deben proteger a las personas de las decisiones que se tomen con estos datos personales. Son dos elementos que tienen que estar presentes y que esto así está considerado. La visita a León en el Instituto Nacional de Ciberseguridad y el Encuentro Nacional de Ciberseguridad permitió comprender la magnitud del esfuerzo. España ha podido lograr lo que ha logrado gracias al trabajo, la amplia colaboración pública-privada. Es imposible en el entorno actual digital hacerlo por separado. El mismo presidente Biden en Estados Unidos ha convocado a todos los líderes de la industria de datos y el mundo académico a formar un frente común. Yo creo que este es el momento oportuno. Chile avanza, necesita reactivarse digitalmente, requiere de esta ley de protección de datos personales. El camino que hemos elegido es el correcto. Yo estoy totalmente de acuerdo con esta autonomía que se le da. Podremos discutir algunas cosas menores que pueden ser quizás temas de algunas indicaciones, pero estamos en la condición perfecta, señora presidenta, si usted así lo estima, de votar. No soy parte de la votación, pero sí puedo dar fe que el trabajo y el esfuerzo que se ha realizado para sacar adelante este proyecto por varios legisladores, algunos que siguen, otros que ya no están, ha sido muy bueno. Es un documento sólido, concreto, tiene todos los elementos, el Reglamento Europeo de Protección de Datos Personales, y España, que nos sirvió como modelo de comprobación, nos permite darnos cuenta que el camino es el correcto. No creo que nos equivoquemos en esto y por eso creo que está en perfecta condición esta comisión de poder iniciar la discusión en profundidad para su votación. Eso sería, señora presidenta. Muchas gracias. Gracias, senador. Colegas. Presidenta, nosotros como Comisión de Hacienda en su momento y también haciéndonos eco de la opinión mayoritaria en el Senado, le pedimos al Ejecutivo que enviara una indicación creando esta entidad autónoma y que nos separáramos de la idea que inicialmente había presentado el Ejecutivo de que fuera el mismo Consejo para la Transparencia el que finalmente se tuviera que pronunciar sobre estas materias. La verdad que en torno a ello se produjo un intenso debate académico, político, en fin, y finalmente ya se tomó el camino de pedirle al Ejecutivo de que sea una institución autónoma. El Ejecutivo, después de largo tiempo, accedió a la petición, probablemente por los mayores costos que ello significa, pero eso es lo que tenemos entonces para pronunciarnos y por lo tanto yo sugeriría que comenzáramos a votar porque la indicación del Ejecutivo en lo grueso viene en la dirección de lo que el Senado ha planteado y de lo que esta comisión le ha pedido. Muchas gracias. Gracias, colega. Juan Antonio. En la misma línea, presidente, probablemente yo sé que esta comisión tiene misiones específicas, porque la de origen era otra, la comisión, pero justamente en tratar de buscar un espacio de entendimiento le pedimos al Ejecutivo, digamos, que replanteara el sistema y eso es lo que entiendo, o sea, más que entiendo, llegó a través de un conjunto de indicaciones que recogen, yo creo que la esencia de lo que hemos estado discutiendo y que es un tema respecto a lo cual no hay
claro, siempre podrá haber personas que piensan que puede ser otro el sistema, porque aquí tampoco uno no puede esperar un acuerdo en todo, pero sí en un camino. Y obviamente el tema de ciberseguridad, el senador Puig ha sido un referente permanente en esa materia, es un tema que hay que asumir con la máxima velocidad y con la máxima capacidad de reaccionar frente a situaciones mundiales que uno está viendo permanentemente, son cada vez más complejas. Y me parece que este camino, que me parece que es el más razonable a esta altura, es claro, podía también haberse seguido el otro, pero este camino que tenemos que, de alguna manera se ha producido mayores acuerdos, confiemos también en lo que muchas voces técnicas nos dicen, y tratemos de avanzar lo más rápidamente posible, porque lo que sí no resiste mucho es no tener política de ciberseguridad en esta materia innovadora. Así que yo concuerdo que deberíamos pasar a ver las indicaciones y está el subsecretario, entiendo, cualquier consulta adicional. Sí, yo no sé si ustedes vieron una noticia que salió hace 2 o 3 días atrás en los medios nacionales, con quienes escuchábamos las exposiciones en España, de la ministra, de la directora, y ellos tenían 350.000 ataques anuales en materia de ciberseguridad. Bueno, en Chile, en esta semana se notificaron más de 2.000 millones de ataques. Y la verdad es súper impactante. Claro, pero después de haber escuchado a los españoles, la verdad es que no me extraña. Si nosotros no tenemos ninguna política en esta materia, ni una institucionalidad, ni nada, la verdad es que 2.000 millones frente a los 350.000 de España me hace mucho sentido. Y la experiencia que contaban los españoles es de una eficiencia que han logrado producto de la alianza público-privada y la concientización de la ciudadanía respecto de lo que hay que hacer cuando hay un ciberataque. O sea, ellos hoy día, a diferencia de lo que pasa en Chile hemos tenido varios ejemplos, yo además he tenido ejemplos de gente conocida que sufre ciberataque y terminan pagando por la liberación de la información con criptomonedas, y si no, no les entregan ni les sueltan su encriptamiento. En España lo que hacen es, la ciudadanía se comunica con un teléfono, que es el de, ¿no es cierto?, INCIBE, y ellos en 48 horas, 72 horas resuelven el problema sin que paguen los ciudadanos. Entonces al final, claro, hay todo un sistema y una conciencia de esto que ha permitido desbaratar bandas, desbaratar hackeadores de corte internacional que los ha puesto y los ha posicionado en el lugar en que están. Usted estaba haciendo un comentario, senador Montt. Era a propósito de otro tema. Ya. Pero... Están todos envidiosos porque fui contigo, Kenneth, a España. No, hay distintas opiniones. Hay varias opiniones. No, lo que yo estoy de acuerdo en empezar a votar con un método que en algunas otras comisiones funciona, que si alguien recapacita y quiere volver atrás, no requiere unanimidad para pedir reapertura. Lo hemos hecho nosotros en infancia. ¿Por qué? Porque es la única manera de estar con más flexibilidad, porque uno, como no, ninguno de nosotros es especialista, algunos pueden ser, pero nosotros no somos especialistas, es un tema además frontera. Cada vez que uno se mete descubre dimensiones nuevas, entonces yo prefiero, presidente. No tengo problema. ¿Les parece, colegas, que lo acordemos así? Así se acuerda. Señora secretaria, entonces partamos la votación. No sé si el Ejecutivo quiere hablar. ¿Hablar? No, hoy día, digamos, si quieren hacer algún comentario hoy día. ¿No? Tiene que estar con chaqueta. Subsecretario. Sí, presidenta, un gusto saludarla a usted por su intermedio, al senador Monte, al senador Piuc, al senador Coloma, al senador García Ruminón. No sé si alguien se me queda afuera, pero gracias a todos por esta instancia. Solamente ratificar, presidenta, que tal como lo presentó el ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, en la sesión anterior, con la indicación, lo que nosotros hemos hecho es escuchar la visión de esta comisión, ¿no? Hemos revisado la experiencia internacional, por cierto, y tal como dice el senador Coloma, podrá seguir siendo debatible si es una entidad autónoma separada o debe fusionarse con otra. La verdad es que nosotros nos hemos formado la convicción, presidenta, de que este es el mejor mecanismo para instalar una institucionalidad robusta, permanente, que vaya aprendiendo en el tiempo, que se vaya desarrollando y que nos permita también acelerar procesos que son pro inversión y que son pro crecimiento. También, presidenta, nos acompaña en esta sesión el secretario de Economía, Julio Pertucé, a raíz de algunas de las consultas que salieron en la sesión anterior
respecto de, por ejemplo, la relación que tendría esta agencia autónoma, enfatizo autónoma, sujeta al sistema de alta dirección pública, pero que se relaciona con el Ejecutivo a través del Ministerio de Economía, por si hubiesen preguntas específicas al respecto. El senador García en su momento las señaló. Pero sí, simplemente, Presidenta, señalar que a partir de la discusión, las conversaciones que hemos tenido con usted, con el senador Piuk, nos hemos formado también la convicción y revisando la experiencia internacional de que este es el mejor camino para esta institucionalidad de datos personales. Muchas gracias. Ok. ¿Partimos entonces, secretaria? Presidenta, este proyecto originalmente estaba radicado en la Comisión de Hacienda para pronunciarse sobre normas de competencia de la Comisión. Con las indicaciones que presentó el Ejecutivo, esas normas crecieron en algunos numerales, digamos. Algunas inciden en artículos que eran originalmente de competencia y otros en nuevos. Las primeras indicaciones que presenta el Ejecutivo son de tipo formal y son para sustituir en todo el proyecto las alusiones al Consejo para la Transparencia y la Protección de Datos Personales por la agencia. Esas atraviesan todo el proyecto. Y de ahí en adelante, por ejemplo, voy a ir dando lectura a las normas que eran de competencia de la Comisión y luego aquellas. ¿Tiene la página? Se las voy a decir al tiro. Primero, el artículo primero que modifica la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada es de competencia de la Comisión el número 4, que está en la página 14 del comparado. El número 4, ordinal 4, artículo 2, letra U, en la página 14, que crea el Registro Nacional de Cumplimiento y Sanciones. Exacto. Cuando tienen indicaciones, la indicación está en la última columna, y cuando no, es la penúltima, que es el caso. Esta no tiene indicación, pero es de competencia. Entonces, letra U, Registro Nacional de Cumplimiento y Sanciones. Es un registro nacional de carácter público administrado por el Consejo para donde debe decir agencia, todas las veces va a decir agencia, que consigna los modelos certificados de prevención, los responsables de datos que los hayan adoptado, las sanciones que se hayan impuesto a los responsables de datos que hayan infringido la ley y aquellos a quienes se les haya revocado la certificación de conformidad a lo dispuesto en el artículo 54. Enseguida, en la página 17... Que vayamos, en principio sí, salvo que ¿les parece? Que lo damos por aprobado. Por unanimidad y luego... Este registro es público, ¿no? Sí. Es público. Sí, un registro nacional de carácter público, Sí. así lo define. Sí, así se Sí, carácter público. Enseguida, en la página 17, es una de las enmiendas formales, se cambia la letra Z, la definición de consejo, por la definición, esta vez, de la agencia. Cuando se refieren a la agencia, se refiere a la Agencia de Protección de Datos Personales. Luego, en la página 30... ¿También estaríamos ok con eso? La siguiente norma está en la página 36. Aquí hay una indicación del Ejecutivo. El proyecto que recibimos se refería a lo que iba a hacer el Consejo. Ese es el inciso final del artículo 10. La indicación del Ejecutivo lo reemplaza por el siguiente texto: la agencia velará por el efectivo ejercicio y cumplimiento de los derechos que esta ley reconoce al titular de datos en conformidad a lo dispuesto en esta ley. Enseguida, en la página... Perdón, una consulta, Presidenta. Sí. Porque yo entiendo que la indicación elimina
La referencia a la ley 20.285, que es la del Consejo de Transparencia. Por eso que está bien hacerlo así. Claro, y dice que las labores las va a hacer la agencia y no el Consejo. Luego, en la página 118, que este es como el corazón de la indicación, ¿no? Está la indicación del Ejecutivo que sustituye en el numeral 12 del artículo primero el título sexto que se refiere a la autoridad de control en materia de datos personales por el siguiente. Estos son varios artículos. Artículo 30. Agencia de Protección de Datos Personales. Créase la Agencia de Protección de Datos Personales, corporación autónoma de derecho público de carácter técnico, descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que se relacionará con el presidente de la República a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. La agencia tendrá por objeto velar por la efectiva protección de los derechos que garantizan la vida privada de las personas y sus datos personales, de conformidad a lo establecido en la presente ley, y fiscalizar el cumplimiento de sus disposiciones. El domicilio de la agencia será la ciudad de Santiago, sin perjuicio de los domicilios que pueda establecer en otros puntos del país. Artículo 30 bis. Funciones y atribuciones de la agencia. La agencia tendrá las siguientes funciones y atribuciones. Oye, yo tengo aquí un pero que tiene que ver además con la experiencia de lo vivido en España. Y es por qué tenemos que resolver que la agencia va a tener domicilio en Santiago. Sí, pero ¿por qué Santiago? Podríamos conversarlo con el Ejecutivo y dejar esta parte pendiente, porque la verdad es que con el ánimo de descentralizar no tendría por qué ser Santiago. No sé si me explico. Creo que es un error resolverlo ahora y podríamos conversar con el Ejecutivo esta parte. Estamos hablando de una agencia de ciberseguridad que hoy día se mueve en el ciberespacio y no en lo territorial. Me explico, ¿no? El mejor ejemplo es León, Madrid. ¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue la controversia? ¿Podéis explicar la experiencia, Kenneth? En general, en temas de descentralización, España optó, el presidente Rodríguez Zapatero, de llevar el Instituto Nacional de Ciberseguridad a León, y lo creó allá. Ahora una agencia de protección de datos personales como parte de un sistema integral puede estar en cualquier lugar. Hoy con la capacidad de conectividad con las redes puede perfectamente generarse en otra región. Es un tema que perfectamente se puede discutir. No necesariamente toda la institucionalidad tiene que tenerse en Santiago. ¿Hay algún requisito de redes, de calidad de las redes, de algo? ¿O cualquier ciudad intermedia en Chile estaría en condiciones de hacerlo? Para protección de datos en cualquier lugar, no es que se requiera de una capacidad especial que no se tenga en alguna de las regiones actuales. La fortaleza de esta institucionalidad está dada por la gobernanza, y son obviamente las personas que sean elegidas las que van a tener que concurrir al lugar. Y el resto es personas que pueden incluso volver a sus territorios, que se han especializado en estos temas, y también las regiones recuperan talento, no es problema. La fiscalización, o sea, cuando se pide fiscalización, cuando se hacen denuncias, en el caso español, se hacen ahí en cada región. Es que no se mueven, pues. Sí, en general se ocupa todo documental, no hay de este tipo de actividades, la actividad se realiza documentalmente. Hay otras que se fiscaliza, que ingresan a las salas de servidores, pero no son competencias, eso sería competencia de la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Pero en protección de datos es más reglamentario, es de acuerdo a las denuncias que existen y de acuerdo a lo que las empresas exponen como respuesta, eso es lo que está considerado. Una consulta, o sea, todo se resuelve, que para entenderlo bien, ¿todo se resuelve digitalmente o hay, por ejemplo, alguna instancia donde haya alguna presentación, una discusión? Eso es lo que yo no sé, no lo hago desde... Sí existen, específicamente en la gobernanza, que es la que tiene que sesionar, y esos son los que se convocan, los directivos, los que se convocan al lugar donde tienen que resolverlo. Eso sí, el personal que trabaja en el día a día puede estar en cualquier lugar, y el resto no necesariamente tienen que estar en el lugar. ¿Por qué es
No, lo que quiero decir es que ¿por qué vamos a tener que dejar amarrado en la ley eso sin haberlo discutido previamente? Y esto es a raíz de la experiencia. El Instituto de la Ciberseguridad que tiene en León, Sí, en general todos los sistemas se distribuyen en España para que las diferentes comunidades autónomas tengan diferentes relaciones. Unos tenían servicios de call center, otros tenían servicios de SOC, todo distribuido. Y en Madrid está la Agencia de Protección de Datos Personales porque fue la primera en partir, antes de que partieran con los conceptos de descentralización hacia sus territorios. Que la tomó obviamente por León por razones personales, fue una buena decisión desde el punto de vista de descentralizar y potenciar el desarrollo local. Para León, que era una ciudad que estaba deprimiéndose, un territorio que estaba deprimiéndose, esta decisión fue muy importante y reconquistó profesionales, técnicos hacia su territorio. Por eso lo pongo encima de la mesa. Podemos hacerlo en el Maule directamente, presidente. Yo conversaría con el Ejecutivo esto fuera de bromas, porque de verdad creo que son decisiones que uno debería empezar a poner encima de la mesa. No, está bien. Para pensar en esta descentralización, no en la elección solamente de las autoridades, sino que efectivamente de polos de desarrollo de distintas decisiones que tomamos aquí en el Parlamento. Talca fue considerado como alternativa. Talca fue considerado como una alternativa a Santiago en su momento, en todas las planificaciones. Se firmó la independencia. ¿Cómo? De hecho. Se firmó la independencia. Sí, pero no, yo te digo, en todos los modelos de centralización, Sí. cuando se pensó Chile, se dijo en varios casos. Colega, yo no estoy diciéndolo porque quiera que sea el Maule. La verdad es que estoy pensando en que cómo hacemos efectiva la descentralización, además en un tema que es súper digital, nada más. Si es Talca, si es Valparaíso, si es otro tema. A ver si el Ejecutivo reflexiona durante esto. ¿Les parece? Pero la verdad es un tema nuevo que me parece bien. Al subsecretario de Hacienda ya lo echaron para afuera. Ya. Presidente, una cosa cortita, nada que ver, pero el inciso anterior, antes de la agencia, presente ley, coma y fiscalizar. A mí nunca se escribe las comas antes de la I, ¿o no? Sí, eso está como Hay raro. varias cosas. Volvemos la coma. Varias veces. Una cosa de mi profesor Tengo de una persona castellano. que es maniática de esas comas antes del I. A mí me chocan mucho también. Sí. ¿De Ya. verdad? Para que lo revise la Secretaría y eso es una pega. Ya. 30 bis. Artículo 30 bis. Funciones y atribuciones de la agencia. La agencia tendrá las siguientes funciones y atribuciones. A. Dictar instrucciones y normas generales y obligatorias con el objeto de regular las operaciones de tratamiento de datos personales conforme a los principios establecidos en esta ley. Las instrucciones y normas generales que dicte la agencia deberán ser emitidas previa consulta pública efectuada a través de la página web institucional y deberán estar relacionadas estrictamente con la regulación de tratamiento de datos personales y que sea necesaria para el fiel cumplimiento de la presente ley, disponiéndose los mecanismos necesarios para que los interesados puedan formular observaciones a esta. B. Aplicar e interpretar administrativamente las disposiciones legales y reglamentarias en materia de protección de los datos personales y las instrucciones y normas generales que dicte la agencia. C. Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley, sus reglamentos y las instrucciones y normas generales que se dicten respecto de los tratamientos de datos personales. Para ello podrá requerir a quienes realicen tratamiento de datos personales la entrega de cualquier documento, libro o antecedente y toda la información que fuere necesaria para el cumplimiento de su función fiscalizadora. D. Determinar las infracciones e incumplimientos en que incurran quienes realicen tratamiento de datos personales en sus operaciones de tratamiento de datos respecto de los principios y obligaciones establecidos en esta ley, sus reglamentos y las instrucciones y normas generales que emita la agencia. Para tales efectos podrá citar a declarar, entre otros. Sí. Por favor. Sí, gracias, presidente. Como son muchas, respecto a una consulta al Ejecutivo, no sé, respecto a la primera, dictar instrucciones y normas de carácter general y obligatorio con el objeto de regular las operaciones de tratamiento de datos personales, conforme a los principios establecidos en esta ley. Dice, estas instrucciones y normas deberán ser emitidas previa consulta pública efectuada a través. Mi preconsulta es práctica.
no hay de repente de la ciberseguridad, yo lo que yo entiendo que son situaciones de emergencia que a veces se producen. Entiendo, ¿no? Ayúdeme, senador, digamos, sí. Porque yo lo que he visto en otras partes que de repente hay cosas que ocurren y que ahí tienen que adoptar normas. No sé si la regla general tenga que ser, me parece bien, la consulta pública, pero no sé si eso en la práctica impediría generar normas de este organismo ante un evento sobreviniente que se diga que es ilegal porque no se hizo la consulta previa. Quiero consultarlo si ese tipo de cosas se puede producir o no se puede producir, presidente, porque si no habría que generar la diferencia de la excepcionalidad, porque ese es el diseño que yo creo. Una cosa es que exista el organismo, que existan las normas, pero esto va a enfrentar crisis. Está diseñado un poco para tener un órgano centralizado para enfrentar crisis. No sé si esta norma restringe mucho o no. Es una consulta para efecto de que... Yo le voy a dar la palabra al Ejecutivo, pero yo creo que no tiene no tiene los dientes que tiene la agencia española. No está muy cerca, es un tímido esbozo. A mí me gustaría que tuviera muchas más atribuciones que las que están describiendo aquí desde el Ejecutivo, pero le doy la palabra al Ejecutivo. Presidente Aguilar. Senador. Una consulta quizás más amplia, porque yo he estado leyendo las distintas funciones que tendría la agencia. Y yo siento que cuando hay manipulación de datos personales, mal uso de datos personales, en algunos casos puede ser por errores. Y yo me imagino que la agencia respecto de eso va a poder corregir y va a poder sancionar, etc. Pero en muchos otros casos simplemente hay delito. Hay la intención de defraudar, hay la intención de engañar, de hacerse de una apropiación indebida. Entonces, ¿cuál es la vinculación de la agencia con la justicia, con los tribunales? ¿Qué obligación tiene? Porque no lo dice. ¿Qué obligación tiene de denunciar ante tribunales cuando se encuentra con situaciones en que claramente ya no estamos frente a fallas sin intención, sino que con el evidente propósito de engañar, estafar, hacerse de los datos personales de manera indebida? Esa relación yo no la veo. No sé si está más adelante, pero me gustaría saber cuál es la opinión del Ejecutivo respecto de ello. Gracias, presidente. Ok, senador Montes. Mira, en este marco más general, está claro que esta ley, el desarrollo que tenga, va a depender mucho del proceso de ir construyéndola en la vida misma, porque aquí puede haber mucha rigidez y al final con una rigidez tal que impide que se muevan muchas instituciones y se paralicen. O sea, hay muchas empresas que lo que hacen es cuando hacen una operación con ella le piden los datos y le piden autorización para poder usarla. Eso es parte de esto, o sea, no podría ser, pero lo hacen las empresas, ¿no es cierto? Lo mismo, no sé, un parlamentario normalmente mantiene un registro de la gente con que tiene interacción y eso lo ocupa para mandarle comunicación. ¿Qué quiero decir? Aquí puede haber mucha rigidez y yo creo que lo ideal es ir de la realidad misma globalmente, ir concordando. Por eso a mí este sistema de consulta me parece, porque esto es construir una cierta cultura de respeto por los datos de otros que hoy día no existe. O sea, bueno, entonces, como está redactada la primera letra, a mí me surge la duda, y si se emite un pronunciamiento, una norma que es inadecuada, que uno considera que está yendo más allá de lo razonable, ¿cuál es el procedimiento de reclamación respecto a la agencia? Porque esto es la agencia. Su primera facultad tiene que ver con normar esto. ¿A quién se la reclama? ¿Cómo se asegura de que eso se puede corregir? En fin, ¿dónde se debate? Esa es mi duda porque no lo he visto. Senador. Muchas gracias, presidenta. Primero, respondiendo o tal vez contribuyendo a explicar lo que el senador García pregunta de los delitos, está ya en su tercer trámite legislativo en comisión mixta la nueva ley de delitos informáticos que contiene todo lo de Budapest, vale decir, perseguir el crimen transnacional. Los datos que son entregados a un tercero
estos pueden ser filtrados por alguien de adentro, una persona que robe los datos y los venda, pueden ser usados por la empresa de mala forma, tratándolo, o puede un externo venir de afuera, atacar los sistemas de ciberseguridad y sacarlo, extraerlo, o dejarlos bloqueados con un ransomware para que paguen un rescate. O sea, los datos pueden tener diferentes efectos de terceros, y cada uno de ellos tiene que estar tipificado el delito. Eso es lo que busca la ley de delitos informáticos, y está relativamente actualizada. Yo espero que esa ley salga luego, porque es la que va a perfectamente permitir lo que el senador García señala, que es cómo determinar. ¿Qué ocurre en la denuncia? Cuando pasa una brecha, la ley obliga a la empresa que ha tenido una brecha de información, esto significa que ha perdido información, a reportarlo. Inmediatamente se tiene que iniciar en paralelo la causa para poder perseguir, y tienen que ocurrir las dos cosas. La agencia investigará si hubo negligencia o no para el resguardo de los datos, y la justicia perseguirá a la persona que los haya ocupado de forma maliciosa. Eso es lo que está debidamente definido y estipulado. En cuanto a lo que la ley dice, la ley lo que hace es homologar el reglamento europeo, que es un estándar internacional de protección de datos, para protegernos especialmente contra el mal uso que se haga de los datos que uno entrega con un consentimiento. Cuando uno entrega datos que es propiedad privada, los datos son propiedad privada, son de las personas, son los dueños, los titulares, las entregan a un tercero, que puede ser el Estado, puede ser una empresa, con un fin específico, que es para realizar algo. El relacionamiento probablemente es para poder lograr algún objeto, pero no para un tratamiento indebido o la venta de esta información a terceros. Ese contrato, cuando es vulnerado, las personas que sientan que han vulnerado su derecho son las que acuden a esta agencia de protección de datos, que va a multar, y va a multar con dinero. Ese es básicamente el por qué tenemos un nuevo ecosistema de seguridad de la información donde hay muchos actores. Está el actor protección de datos personales, que tiene que velar que se cumpla, es el derecho constitucional de la protección de los datos personales a través del contrato, el consentimiento que existe, y si ese es vulnerado, bueno, multar de la manera que sea. La agencia, tal como lo señala esta indicación, podrá, aparte de las cosas que señala la ley, generar algo más, y ese algo más debiera ser bajo consulta pública. Por lo tanto, la consulta pública yo creo es la que va a filtrar para evitar que la agencia no haga algo que no sea adecuado. Yo confío en ese proceso que podría ser. Eso sería, señor presidente. Gracias. Perdón, pero si la agencia tiene un pronunciamiento que uno considera indebido, muy relajado o muy estricto, ¿cómo se apela? ¿Cómo se participa en eso? Porque se va a equivocar más de alguna vez la agencia, eso está claro. Porque no puede. Entonces, porque las normas están. Esto es algo en construcción, por eso que la norma europea sirve como pauta, pero al final hay que construir una cierta cultura de otra manera de mirar los datos personales, de todos los niveles. Los consultorios, por ejemplo, tienen una lista de personas y a partir de eso acuden a las personas, les mandan propaganda, ¿cuál es el límite de todo eso? Porque lo pueden usar en un sentido o en otro. Esa es mi consulta. ¿Cuál es la instancia de apelación de las decisiones de la agencia? Bueno, la agencia lo que hace es recoger las mejores prácticas mundiales reflejadas en el estándar europeo, y esas son las que tenemos que llevar a la práctica, de tal manera que ese consultorio, el tratamiento de datos personales que haga, sea de acuerdo a la ley. Si no se hace de acuerdo a la ley, obviamente la entidad que está a cargo va a ser multada, el jefe del servicio. Si es una empresa privada, también está definida la escala máxima. En Europa es 4% de las ventas anuales, o sea, también son multas muy altas las que existen en los otros reglamentos. Este tema de la protección de los datos personales, como se está instalando, lo primero que se requiere es que las personas y las empresas entiendan la importancia de basarse en la privacidad. Si los diseños de los sistemas que se ocupan para el relacionamiento, que hoy son todos diseños informáticos en la práctica, consideran esto desde su origen, va a ser relativamente sencillo ponerlo en práctica, pero tiene que existir el conocimiento que tienen que tener las empresas para desarrollarlo, las entidades del Estado y las personas que están haciendo uso de los mismos sistemas, porque son ellas las que autorizan de repente con un ticket en una casilla o seleccionando ciertas condiciones, que es básicamente el que aceptan las condiciones para que sus datos sean tratados de la forma que se señala.
Ese es el balance que hay entre lo que usted pregunta. Gracias, senador. Senador Coloma. Gracias, presidente. Yo comparto con usted, pero yo entiendo que posteriormente hay dos situaciones. Una, cuando hay un reclamo ante la propia agencia, que es administrativo, por ejemplo, que alguien le... Y otro es el judicial, que estoy viendo, es un sistema de reclamación que se plantea como reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones, en este caso de Santiago. Por eso que tenía sentido la del domicilio. Entonces, ese es un tema que se judicializa, por así decir, en caso que, como plantea usted, que no haya alguien que no le acepten de estar en el registro o que por una sanción que no considere justo. O sea, al final, este esquema, por lo menos ese es el que estaba respecto a la transparencia. No sé si eso habrá modificado con este Consejo Autónomo. No sé si ustedes lo pueden explicar, porque esas son normas que venían del diseño anterior, pero me imagino que debe ser el mismo diseño, porque lo que cambia es el lugar que se hace cargo de los datos, pero el sistema mismo de reclamación administrativa primero y judicial después, entiendo que se mantiene de la misma forma. Antes de dar la palabra al senador, mira, hay distintos tipos de datos, ¿eh? Datos que están relacionados con lo comercial, ¿no es cierto?, que pueden tener un efecto en lo comercial, en fin. Otros datos que tienen que ver con la función pública, que es distinto. Y otros que pueden tener con la vida comunitaria. ¿No es cierto? Son distintos y tienen distintos límites y todo. Pero si alguien es rígido y pretende aplicar para los tres los mismos criterios, la verdad que eso puede pasarse más allá de nuestra cultura. En lo comunitario nosotros, o sea, cualquier junta de vecinos anota temas de distinta gente, de distintos problemas, se dirige a ellos, lo llama a esto. Eso es parte de nuestra cultura. Pero no es necesariamente lo mismo en lo comercial. En lo comercial tiene que ser más restrictivo porque está usándolo por un fin pecuniario. Es que yo quisiera entender qué ocurre si uno, porque sobre todo al comienzo, esto va a ser de debate. Y es bueno que sea debate. O sea, esto no es obvio. Para cualquiera de nosotros no es, desde la política, un tremendo problema. Uno se dirige a gente diversa para plantearle distintas cosas y yo creo que eso no es malo. O sea, al contrario, creo que es positivo. No sé, ¿cómo lo aplican en otros lados? ¿Cuáles son los límites? ¿Y ante quién? Porque no es necesariamente judicial, puede ser reglamentario, Juan Antonio. Puede ser reglamentario, puede ser incluso de una, ¿cómo lo llama acá? De una instrucción. Puede que haber una instrucción que uno diga esto no está bien, ¿eh? O sea, hay que mejorarla. Senador. Muchas gracias, presidente. Efectivamente, el tema de los datos emergentes va a tomarlo todo. Quizás el derecho a la protección de los datos personales sea uno de los derechos más importantes del siglo XXI. Y sin lugar a dudas, la Convención Constitucional se va a referir y va a hacer propio temas de este tipo, en clave digital y probablemente hasta con autonomías constitucionales, para garantizarle a las personas ese derecho que es tan importante, la protección de sus datos personales, que escapa, como muy bien dijo usted, solo al tema mercantil. Es un tema social y es un tema de un derecho humano, es su vida digital, es todo. Por eso hay que ser flexible. Yo creo que si hay algo que tiene que tener esta legislación, tiene que tener esa flexibilidad. Y lo segundo, sus periodos de entrada en vigencia. Para ciertas industrias es más fácil entrar porque ya ellos se están adaptando, existe autorregulación. Algunas ya trabajan con Europa y están exigidos por el estándar europeo. Sin embargo, hay otras que recién están empezando a discutir y sus sistemas no están preparados. Y finalmente está la misma ciudadanía, como usted dice, es decir, cualquier persona que va a un encuentro en que llenen una planilla Excel con datos, bueno, si esos datos no se usan bien, podrían ser, como dice usted, afectos a todas las multas propias de esta ley. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Mucha educación. Aquí yo creo que hay que pasar por un proceso de instalación de un concepto que es importante y definir, graduar para que para los que les es más fácil hacerlo, lo hagan lo antes posible y darle más tiempo al resto de las personas. Esa flexibilidad es esencial para una ley de esta naturaleza y también revisar los efectos de esta ley en el próximo periodo legislativo, 4 años después. Esta ley pasó mucho tiempo sin revisarse, pero ya vemos que es algo que está dinámico, que tiene una velocidad increíble. Por lo tanto, también tiene una capacidad métrica para ver los efectos que se están generando y ver si efectivamente como política pública sirve o no. Eso es lo que podría aportar el presidente.
un límite que va a ser permanentemente en una primera etapa de debate, porque no está nada claro. Fíjate que recién pensaba, aunque aparezca como broma, pero está esta famosa, no sé cómo se llama esta red, que tú te inscribes, pagas un tanto y te ofrecen un conjunto de señoritas o señores, y que tú das tus características y a partir de lo cual te dicen este es el paquete del cual tienes que elegir, ¿no es cierto? No sé, ¿cómo se llama? Sí, no, yo te vi que tú... Pero Tinder... usted tiene 10 años más que yo. Yo nunca, eso de los 10 años, pero nunca he estado una cosa así, no me la imagino estar así. ¿Eh? Claro, porque es una frontera, o sea, no, porque de repente a mí me ocurrió con una persona que se metió, compró, presentó sus datos y le ofrecieron un producto muy malo. Entonces dijo, me borro. Pero la mantuvieron, no había cómo borrarse de la lista de las personas que estaban ahí, no había cómo salir de ahí. Y eso parte también porque pasó a otra etapa, pasó a otro momento. ¿No? Inicialmente hubo autorización, pero después no. Todas estas cosas hay que regularlas. Presidente, usted toca... ¿La conoce, señora? Sí, ¿usted la ha estado? ¿Lo conoce? No, pero usted toca uno... Usted sabe que un alto porcentaje... Un alto porcentaje de las parejas que se arman los jóvenes se arman a través de este sistema hoy día. ¿Y eso por qué, presidente? Porque se está haciendo tratamiento de datos, no solamente los datos que usted entrega, todos los datos que los sistemas recogen y que permiten encontrar relaciones que van más allá de lo que uno puede pretender. O sea, la calidad de los datos y la cantidad de datos que se emplee va a apoyar el proceso de toma de decisiones, como por ejemplo el que usted señala. ¿Qué ocurre entonces? Que es esencial contar con un marco legislativo claro, reglas claras, y una agencia a la cual se le pueda ir a reclamar porque se está vulnerando uno de los derechos, y uno de los derechos que tenemos considerado el derecho al olvido. Vale decir, no solamente borrar, sino que eliminar toda la historia posterior. Entonces, la legislación lo contiene, lo que necesitamos es tener la agencia con la fuerza necesaria para lograr eso. Esto esto es de todos los días, está ocurriendo permanentemente, es un tema que si usted lo ve hoy ya como fuera de control, esto va en forma exponencial creciendo. Yo creo que en ese sentido vamos a ir aprendiendo con una agencia que tenga autonomía, que tenga la capacidad para poder fiscalizar y con reglas claras. Esas reglas, una vez que estén puestas, más el conocimiento de las personas, va a permitir que efectivamente podamos mantener la protección de los datos personales como un entorno que se logra, que se alcanza en base a todo. Bien, seguimos adelante entonces. Sí, está bien. Señor subsecretario, ¿usted quiere responder todo el proceso de objeción, apelación, crítica con respecto, no de Tinder, porque yo sé que, pero de este... Gracias. Es que adelante. Sí, no, prefiero darle la palabra a los técnicos de Hacienda para responder algunas cosas específicas. Me dio la impresión, eso sí, que en las primeras locuciones había una confusión en lo que podía llegar a ser la institucionalidad de ciberseguridad, que es distinta a la institucionalidad que estamos discutiendo ahora, que es la parte de los delitos. Ahora, para tranquilidad del senador Montes, sí, efectivamente ahora, para efectos prácticos, en el proyecto de ley tal como está contemplado, uno se puede borrar de este tipo de plataforma, sea la naturaleza que sea la plataforma o los servicios que preste. Pero prefiero darle la palabra a los técnicos de Hacienda para que contesten la parte, yo soy ingeniero, no soy abogado, porque contesten un poquito más en detalle las preguntas específicas sobre los procesos de reclamación. ¿Quién es? Señor Riquelme, perdón. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Buenos días, señor Riquelme. ¿Con quién está ahí al frente usted, perdón? Aprovecho de saludar a toda la comisión, por supuesto, y estoy aquí al frente con don Andrés Hernando, coordinador de Políticas Sociales y Movilización del Estado, experto en la materia de agencia de datos personales. ¿Y podría contestar el tema que está en cuestión acá, señor Hernando? Lo de Tinder no creo, pero lo de la agencia sí. Sí, presidente, buenos días. Por su intermedio, saludar a todos los senadores de la comisión. Efectivamente, lo primero es señalar que
La institucionalidad de protección de datos personales, como decía el subsecretario Puerto C, es distinta de la institucionalidad de ciberseguridad. Y en ese sentido es importante decir que la ley de datos personales no contempla delitos, sino que solamente son faltas administrativas, o sea, sanciones fuertes a las faltas que se cometan en el tratamiento de los datos personales de acuerdo a lo que establece la ley. Los delitos se enmarcan dentro del Código Penal y van a estar en la ley de ciberseguridad tal como se señalaba. Básicamente el delito no está en tomar o utilizar los datos o procesarlos, sino que el delito es estafar con esos datos, y eso está fuera del alcance de esta ley y de lo que tiene que supervigilar la agencia. Respecto al rol de la agencia y los procedimientos de reclamación judicial, eso no está en las indicaciones porque está en el artículo 43 de la ley, presidente, y lo que establece es que las personas naturales o jurídicas que estimen que un acto de la agencia de alguna forma es ilegal o les causa perjuicio, pueden cierto recurrir a la Corte de Apelaciones de Santiago o del lugar de su residencia. Ese es el camino para reclamar ante las decisiones de la agencia. Y la agencia obviamente tiene que dictar normativa en el sentido de tratamiento de los datos personales, la forma en que estos se usan y los ámbitos propios de esta ley, y eso se hace vía consulta pública porque nos parece que es el momento, que es la forma correcta de generar normativa que es adecuada y que las partes interesadas puedan debidamente tener. Respecto a la posibilidad de los derechos de las personas y sus datos personales, obviamente el derecho de cancelación estipula que uno puede borrarse de cualquier plataforma, y está el derecho de rectificación también, en el cual yo puedo solicitar que mis datos sean corregidos y debidamente tratados posteriormente. Pues creo que con eso contesto la pregunta, presidente. Muchas gracias, señor Hernando. Bien, sobre eso tenía que ver con la letra A, ¿no es cierto? ¿Hasta dónde llegamos? Hasta la letra... Estamos empezando la B. Vamos a la letra B. D. D. Vamos a la letra D. D. Determinar las infracciones e incumplimientos en que incurran quienes realicen tratamiento de datos personales en sus operaciones de tratamiento de datos respecto de los principios y obligaciones establecidos en esta ley, sus reglamentos y las instrucciones y normas generales que emita la agencia. Para tales efectos podrá citar a declarar, entre otros, al titular, a los representantes legales, administradores, asesores y dependientes de quien trate datos personales, así como a toda persona que haya tenido participación o conocimiento respecto de algún hecho que sea relevante para resolver un procedimiento sancionatorio. Asimismo, podrá tomar las declaraciones respectivas por otros medios que aseguren su fidelidad. Ejercer la potestad sancionadora sobre las personas naturales o jurídicas que traten datos personales con infracción a esta ley, sus reglamentos y a instrucciones y normas generales dictadas por la agencia, aplicando las sanciones establecidas en la presente ley. F. Resolver las solicitudes y reclamos que formulen los titulares de datos en contra de quienes traten datos personales con infracción a esta ley, sus reglamentos o las instrucciones y normas generales dictadas por la agencia. G. Desarrollar programas, proyectos y acciones de difusión, promoción e información a la ciudadanía en relación al respeto a la protección de sus datos personales. H. Proponer al presidente de la República y al Congreso Nacional, en su caso, las normas legales y reglamentarias para asegurar a las personas la debida protección de sus datos personales y perfeccionar la regulación sobre el tratamiento y uso de esta información. Y prestar asistencia técnica, cuando le sea requerida, al Congreso Nacional, al Poder Judicial, a la Contraloría General de la República, al Ministerio Público, al Tribunal Constitucional, al Banco Central, al Servicio Electoral, a la Justicia Electoral y los demás tribunales especiales creados por ley, en la dictación y ejecución de las políticas y normas internas de estos organismos, con el objeto que sus operaciones y actividades de tratamiento de datos personales se realicen conforme a los principios y obligaciones establecidos en esta ley. J. Relacionarse y colaborar con los órganos públicos en el diseño e implementación de políticas y acciones destinadas a velar por la protección de los datos personales y su correcto tratamiento. K. Suscribir convenios de cooperación y colaboración con entidades públicas o privadas, nacionales, extranjeras o internacionales, que tengan competencia o estén relacionados al ámbito de los datos personales,
En los casos de suscribir convenios con entidades públicas internacionales, se requerirá consultar previamente al Ministerio de Relaciones Exteriores de conformidad a lo establecido en el artículo 35 de la Ley número 21.080. L. Participar, recibir cooperación y colaborar con organismos internacionales en materias de protección de datos personales. M. Certificar, registrar y supervisar los modelos de prevención de infracciones y los programas de cumplimiento y administrar el Registro Nacional de Cumplimiento y Sanciones. N. Ejercer las demás funciones y atribuciones que la ley le encomiende. ¿Terminó? Perdón. Es ese artículo, presidente, el 30 bis. Bien. El senador Piu está pidiendo la palabra. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, solicitar si el Ejecutivo, con respecto a la letra J, pudiera aclarar cuál va a ser la relación que va a tener el CERNAC, esto dio la nueva ley de Proconsumidor con el artículo 15 bis, y la nueva agencia, que va a tener la tutela de todo el tema de la protección de los datos personales. Es solo para escuchar qué es lo que el Ejecutivo tiene pensado con respecto a esto, señor presidente. Gracias. ¿El Ejecutivo quiere agregar algo? Senador Coloma. Gracias, presidente. También como consulta respecto a la letra D. Yo quiero entender bien la institución. Yo estoy de acuerdo con el senador Monte que esto hay que entenderlo porque hay muchas situaciones. Cuando se determinan las infracciones e incumplimientos, aquí se da una facultad para poder citar. La palabra citar es la que me inquieta, no la otra, digamos, para efecto de si se dio o no se dio algo vinculado al tratamiento de datos, no solamente a los representantes legales, administradores, asesores y dependientes de quien trate de datos personales, sino que a cualquier persona que haya tenido participación o conocimiento de algún hecho o relevancia. Yo no sé si eso, y ahí puede que don señor Riquelme nos pueda ilustrar, digamos, yo no sé si eso este organismo va a tener esa facultad de citar a cualquier persona, porque bajo la lógica de que pudo haber conocido algo respecto a algún dato, ¿no? Es una cosa que no sé si jurídicamente no lo he visto replicado en otras instancias, sí respecto a las personas que tengan directa relación, pero esta lógica de citar, porque citar es una obligación, y si no se genera un incumplimiento, y puede ser una sanción a cualquier persona, porque pudo haber tenido conocimiento, no sé si se va más allá, digamos, de lo que uno podría, desde un punto de vista jurídico, hacer. Gracias, presidente. Gracias, senador Colón. El Ejecutivo, no sé quién será. Señor Riquelme, usted fue interpelado. Gracias. Muchas gracias, presidente. Sí, entiendo la aprehensión más que razonable que plantea el senador Coloma, porque efectivamente cuando un órgano del Estado hace una citación, una persona queda entonces conminada a asistir, a participar de un proceso. Y la verdad es que en un contexto de tanta apertura de datos, donde el volumen de información que se maneja es tan rápido, tan abundante, y por lo tanto nosotros decidimos en esta materia irnos a las nuevas regulaciones en órganos regulatorios. Entonces nos basamos de acuerdo a las normas que quedaron aprobadas en la Comisión para el Mercado Financiero. O sea, entendiendo la aprehensión, nosotros lo que hicimos acá fue replicar lo que ya tiene hoy en día a su haber la CNS. Bien. ¿Estaría satisfecho con la respuesta? Más o menos, no. Quiero ver que es distinto a la naturaleza, pero déjeme verlo total como después se puede reabrir, entre comillas, uno puede buscar una redacción distinta. Me complica que cualquier persona, cualquier ciudadano pueda ser citado por un organismo para algo, por cualquier dato que dice que pudo conocer o no conocer. Eso es un límite, por supuesto. Oye, mirando acá, porque yo esto veo un dejo bastante de información con implicancias comerciales. ¿Ah? Todo el tema de la información de la función pública, que tiene otra implicancia. ¿Ah? O sea, el Estado
las distintas reparticiones del Estado tienen que operar, los hospitales, los colegios. ¿Cuáles son los criterios al respecto de eso que hay en España, pregunto yo? No acá en esta ley, sino cuáles, porque así como también de la vía comunitaria. Porque, insisto, en la vía comunitaria me estoy refiriendo incluso de iglesias, de un conjunto de instituciones a través de las personas, las cuales la gente que no son ni comerciales ni públicas y que son de la sociedad civil propiamente. ¿Cuál es el criterio y cuál ha sido la experiencia en otros lados? Porque aquí se puede dar rigideces que al final empobrezcan la vida. Eso es lo que a mí me preocupa. La experiencia, presidente, va por el lado de la interoperabilidad, que permite dar certeza jurídica a los actos digitales del Estado, de todas las personas que tengan que ser parte de este sistema, tanto personas naturales y jurídicas y dispositivos. Incluso ellos tienen certeza jurídica de lo que va ocurriendo, porque tienen trazabilidad. Se sabe quién accede al dato, por qué, cuándo, e integridad. El dato no se cambia. Entonces, lo que nos falta a nosotros, eso obviamente en materia de otra ley, es una ley del Esquema Nacional de Interoperabilidad, cómo vamos a funcionar, para evitar lo que ocurre ahora, que cada servicio tiene que hacer un convenio, uno a uno, para poder traspasarse o entregarse datos. Es bastante precario. Eso es algo que falta, por lo pronto, el marco jurídico para proteger los datos personales, y la propuesta siguiente sería una ley de gobernanza e interoperabilidad con las 4 capas, siguiendo el modelo europeo. Eso es lo que tiene España en estos momentos y que le permite hacer precisamente lo que ellos hacen, tomar decisiones basadas en datos, respetando la privacidad de la persona, sin terminar con un Estado vigilante, un Estado que tiene toda la data de las personas y que podría llegar en algún minuto a vulnerar los derechos de las personas accediendo a información que no debiera tener. O sea, la pregunta es si conoce algunas, tenía apagado el micrófono, por eso vuelvo a preguntarle, experiencias de algunos países de que se ha desarrollado otro sistema en que o sea muy relajado o sea muy restrictivo. No digo solo en la información comercial, porque en la información comercial los criterios son distintos que en la información comunitaria y que en la función pública, al menos me atrevo a hacer esa división de datos personales ligados a eso, el uso de los datos personales para uno y otra cosa. O sea, el servicio de impuestos internos no puede, si uno dice que a quién le han sancionado el impuesto interno, eso debería ser público. Algunos pensamos que debería ser público siempre, que saber quién es, pero eso se podría ser considerado un dato privativo, personal, etcétera. ¿Cuál es el límite de todo esto? Eso es mi consulta. A mí me preocupa entrar en una ley sobre datos personales que sea anticultura chilena, y que no haya un proceso de reconstruir la manera de entender los respetos y los límites donde están. Porque esto puede ser bueno para la actividad comercial, pero puede ser malo para la función pública y para el rol de organismo de la sociedad civil. Precisamente la ley debe buscar resguardar ese equilibrio entre los derechos del señor presidente. Hay estados que los datos lo usan de forma extrema y son estados que son supervisores o vigilantes de su población. Quizá el mejor ejemplo es China, donde todos estos datos se ocupan para un seguimiento con reconocimiento facial, con posicionamiento GPS, con conocimiento de toda la conducta. Los modelos más europeos privilegian la privacidad, siendo ella quizás lo que ilumina el diseño de los sistemas. Los sistemas se parten diseñando pensando en la privacidad, privacy by design, security by design. Y un modelo intermedio es Estados Unidos, que deja ser, es bastante más laxo. O sea, uno podría decir ahí tenemos un extremo en un lado que es China, con un control total de los datos, el modelo europeo basado, centrado en la privacidad, con el consentimiento, y Estados Unidos, que es un poco más libre. Eso es como las 3 grandes áreas, señor presidente. Sobre esto no quería agregar algo antes de pasar a la letra J, Juan Antonio, sobre lo que está ahí, porque no sé si comparte que hay una zona que requiere mucha reflexión, discusión y experiencia. Yo estoy completamente de acuerdo. Pero en uno y otro lado. Sí, puede que esto, ¿dónde está el justo medio? Es lo complejo, digamos. Aquí hay países, y lo dijo el senador, digamos, que hacen de esto una política de Estado que puede ser de control de datos, otros que por defender libertades, que también algo perfectamente legítimo, digamos, puede que al final se genere una imposibilidad de esa defensa. Entonces,
por eso yo entiendo que esa es la naturaleza de esta agencia, digamos, autónoma que busque ese justo medio. Pero efectivamente, para mí todos estos temas no son blanco y negro en general, son llenos de matices porque no es lo mismo lo que planteamos en la vida personal, con la vida comercial, con la vida en el ámbito de las ideas, en el ámbito de todo, de la política. Eso es muy complejo, por eso que este modelo de la agencia a mí me hace cierto sentido, porque no es lo mismo que transparencia, tiene que ver con otra cosa, y por eso yo creo que está bien pensado. Yo en todo caso, presidente, independiente que podamos ir aprobándolo, yo en el letrado voy a presentar una indicación para precisar bien cuál es el sentido de la citación que se puede hacer a cualquier persona respecto de cualquier dato. Eso lo había explicado. Especialmente las primeras letras son esencialmente pensando en lo comercial. Hay que tener muy presente la información, los datos que tienen que ver con actividades no comerciales. Exactamente, tiene orientación. Ahora uno entiende, si están un poco vinculados a lo que puede ser la CMF, que fue un modelo que puede ser bueno tener alguna referencia, pero la CMF tiene una lógica comercial, de buscar ese tipo de problemas, no tiene una filosofía de resguardar datos, que es una cosa diferente. Bueno, o sea, lo que yo temo es que después cualquier información que uno pregunte sobre una persona diga, mire, usted está cometiendo un delito, está metiéndose en los datos míos personales, y yo te puedo preguntar, ¿qué hiciste en España, por ejemplo? No, pero ¿qué? Sí, así es. Así es. No, pero sí que es verdad que podemos terminar restringiendo la interacción entre las personas, poniéndonos en casos extremos. Y también de una iglesia con sus fieles, hay un espacio o sea, o un partido con sus militantes, o sea, las instituciones tienen su sí, pues, si la Junta de Vecinos es lo más claro, si la Junta de Vecinos no pueden saber quiénes de su unidad vecinal reciben subsidio determinado, porque eso es considerado un dato personal, porque hoy día es así. A una señora se le ocurrió en un gobierno nuestro que esos datos no lo podía tener la Junta de Vecinos. Y el criterio fue la individualidad, la privacidad de los datos individuales, con lo cual la Junta de Vecinos queda totalmente fuera de la realidad de evaluar políticas sociales. Son cuestiones que podríamos distorsionar si no tenemos un criterio desde el comienzo, por lo menos de la humildad, de decir que esto se está construyendo. Culturalmente, esto no, y me parece bien lo que tú dices, no hay un modelo. Chile tiene que ir decantando un modelo, porque los tres que tú señalaste, yo no diría que ninguno es tan chileno, ninguno es tan caracterizaría al nuestro. Bueno, señor, no sé quién del Ejecutivo, que aclare la letra J y la relación con el CERNAC. Señor muchas gracias. Quería precisamente hacerme cargo de ese punto. Está presidiendo, llegó la presidenta. No, dale. Siga nomás. La ley del CERNAC estipula que el CERNAC es competente en la aplicación de la protección de datos personales hasta que una nueva autoridad tenga la fiscalización de la materia. La agencia, el CERNAC deja de tener competencia, eso es lo que establece esa ley. Y respecto a la licitud en el uso de datos personales por parte de personas naturales o de juntas de vecinos y eso, básicamente lo que establece la ley es que mientras el uso tenga una fuente de licitud y sea de acuerdo a las finalidades de la institución que lo realiza, eso no debería ser un problema. O sea, no debería ser un problema para una agencia, por ejemplo, una junta de vecinos que contacte a un vecino que tenga datos sobre ese vecino. Y en el caso particular de las personas naturales no hay delito en el tratamiento de datos que hacen las personas naturales. Entonces eso también es importante establecerlo. ¿Qué hacemos en esto? ¿Seguimos? Teníamos que votar todo lo que era la... Sí. Va a ver cómo las vamos a... Ok. Artículo 30. 30 pero 30 veces usted quiere que lo demos por aprobado. No, o sea, la idea es que hay cosas que, por ejemplo, quedó pendiente lo de la citación que planteó el senador Coloma, y eso lo van a tener que informar. Sí, claro, por supuesto. Sí. Y luego vamos revisando con... Claro. Se da por aprobado 30 veces. Artículo 30 ter. Dirección de la agencia. La dirección superior de la agencia le corresponderá al Consejo Directivo de la agencia,
el cual tendrá las siguientes funciones y atribuciones. A. Ejercer las atribuciones y cumplir las funciones que la ley le encomienda a la agencia. B. Establecer normativa interna de funcionamiento de la agencia para el cumplimiento de las funciones encomendadas por la ley. C. Establecer políticas de planificación, organización, dirección, supervisión, coordinación y control de funcionamiento de la agencia, así como las de administración, adquisición y enajenación de bienes. E. Dictar normas de carácter general, circulares, oficios circulares y otras resoluciones que se requieran. E. Formular al presidente de la República o al Congreso las propuestas de reforma a normas legales y reglamentarias. F. Elaborar dentro del primer cuatrimestre de cada año una cuenta pública anual en que se detalle el trabajo efectuado por la agencia en el año inmediatamente anterior. Artículo 34. Miembros del Consejo Directivo de la Agencia. El Consejo Directivo de la Agencia estará integrado por 3 consejeros designados por el Presidente de la República con acuerdo del Senado adoptado por los 2/3 de sus miembros en ejercicio. Para efectos de su designación, el Presidente de la República hará la proposición de la nómina que corresponda y el Senado deberá pronunciarse respecto de la propuesta. Los candidatos a consejero deberán ser personas de reconocido prestigio profesional o académico en materias de protección de datos personales. El Presidente de la República designará al presidente y al vicepresidente del Consejo Directivo de la Agencia dentro de los miembros del Consejo Directivo de la Agencia. Los cargos de presidente y vicepresidente durarán 3 años o el tiempo que les reste como consejeros en cada caso. Los consejeros durarán 6 años en su cargo, no podrán ser designados para un nuevo periodo y se renovarán de forma individual cada 2 años. El cargo de consejero del Consejo Directivo de la Agencia exige dedicación exclusiva. El Consejo Directivo de la Agencia adoptará sus decisiones por la mayoría de sus miembros y en caso de empate resolverá su presidente o su vicepresidente en caso de ausencia de este último. El quórum mínimo para sesionar será de 2 consejeros. El reglamento establecerá las demás normas necesarias para su funcionamiento. El Consejo Directivo de la Agencia deberá celebrar sesiones ordinarias a lo menos una vez por semana y sesiones extraordinarias cuando las cite especialmente su presidente por sí o a requerimiento escrito de 2 consejeros en la forma y condiciones que determine su normativa interna de funcionamiento. El presidente no podrá negarse a realizar la citación indicada, debiendo la respectiva sesión tener lugar dentro de los 2 días hábiles siguientes al requerimiento señalado. Estamos bien ahí, ¿no? Artículo 30 quinquies. Inhabilidades e incompatibilidades. El cargo de consejero es... Sí. En general, estos organismos autónomos son de 3 o en general son de 5 o hay distintas... Porque ya tenemos varios consejos autónomos. Veámoslo para después, por lo menos. Ya. No, pero por lo menos a mí me da vuelta la idea que no sean todos iguales. O sea, no sean solo gente que viene de un mundo, sino que hay una cierta diversidad de mundos para esto. Creo que se pone pura gente de la actividad comercial. Lo hemos hecho en otro consejo. El Consejo Nacional de Educación tiene cierta especificidad de que no lo integra, bueno, algo mucho más especializado. Pero, ¿cuál es la experiencia de nuestro lado al respecto de esto? ¿Quién es? En general, la idea es tener un órgano directivo y un órgano consultivo. El órgano consultivo es representante de varios sectores, incluso la industria de datos, todos pueden opinar, porque es un trabajo colegiado en la práctica y si queremos efectivamente ir ajustando esto a nuestra realidad, es bueno considerar siempre, aparte del órgano directivo, el órgano consultivo, al menos así lo vimos en España. ¿Y aquí hay consejo consultivo? No me acuerdo. No, está solo el directivo. Es una cosa a tener presente. Sí. Yo creo que hay varias cosas que deberíamos tener presentes en las indicaciones cuando terminemos de revisar el texto, en las que ya vimos, voy a dejarla al tiro planteadas, pero no hay referencia a una función preventiva, Kenneth, por vulneración de la protección de datos que debería consignarse. En materia de sanciones, solo hay una sanción genérica de 10.000 UTM, pero no hay referencia a la posibilidad de medidas correctivas
De hecho, podrían pagar la multa o no pagarla y no pasa nada. Y creo que eso deberíamos dejarlo explicitado. Y el tema de la asistencia técnica a solicitud de un organismo debiera ser algo que debiera también quedar explicitado. Mi sensibilidad me indica que esto hay que deseconomizarlo. Lo económico es muy importante, pero la vida es más que lo económico, ¿no? O sea, entonces no me parece mala la idea del Consejo Consultivo como un lugar donde se garantiza que hay diversidades y que desde el comienzo esto no está solo ligado al mercado de los datos, porque probablemente esto tiene en la cabeza el abuso con el mercado de los datos. Claro. Artículo 30, quinquies, inhabilidades e incompatibilidades. El cargo de consejero es incompatible con el desempeño de todo cargo o servicio, sea o no remunerado, que se preste en el sector privado. De igual forma, es incompatible con la calidad de miembros de los órganos de dirección de los partidos políticos, funcionarios de la Administración del Estado y de todo empleo o servicio retribuido con fondos fiscales o municipales y con las funciones, remuneradas o no, de consejero, director o trabajador de instituciones, organismos autónomos nacionales o extranjeros, empresas del Estado y en general de todo servicio público creado por ley, como asimismo de empresas, sociedades o entidades públicas o privadas en que el Estado, sus empresas, sociedades o instituciones centralizadas o descentralizadas tengan aportes de capital mayoritario o en igual proporción o en las mismas condiciones, representación o participación. Asimismo, es incompatible con cualquier otro servicio o empleo remunerado o gratuito en cualquier poder del Estado. El cargo de consejero es compatible con el desempeño de cargos docentes en instituciones públicas o privadas reconocidas por el Estado hasta un máximo de 12 horas semanales. El cónyuge o conviviente civil de cualquiera de los consejeros y sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad inclusive no podrán ser director ni tener participación en la propiedad de una empresa cuyo objeto o giro comercial verse sobre recolección, tratamiento o comunicación de datos personales. Adicionalmente, no podrá ser designado consejero a la persona que hubiere sido condenada por delito que merezca pena aflictiva o inhabilitación perpetua para desempeñar cargos u oficios públicos por delitos de prevaricación, cohecho y aquellos cometidos en el ejercicio de la función pública, delitos tributarios y los delitos contra la fe pública. B. La persona que tuviere dependencia de sustancias o drogas estupefacientes o psicotrópicas ilegales, a menos que justifique su consumo por tratamiento médico. C. La persona que haya sido sancionada dentro de los últimos 5 años por infracción grave o gravísima a las normas que regulan el tratamiento de los datos personales y su protección. D. Quienes dentro del último año hayan sido gerentes, delegados de datos, directores o hayan tenido participación en la propiedad de una empresa cuyo objeto o giro comercial verse sobre el tratamiento de datos personales. En todo lo no expresamente regulado en este artículo regirán las normas del párrafo segundo del título tercero del decreto con fuerza de ley número 1-19.653 de 2000 del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley número 18.575, orgánica constitucional de bases generales de la Administración del Estado. Senador Montes, senador Colombo. A mí me gustaría preguntarle al Ejecutivo los criterios que hay detrás de las exclusiones de personas para ocupar. ¿Por qué esto? ¿Ah? ¿Por qué se llega a este tipo de limitación, inhabilidad, etcétera? Quiero entenderlo. O sea, por ejemplo, los partidos políticos no necesariamente. O sea, si una persona, en fin, que tiene una serie de roles y experiencia y trayectoria, a lo mejor puede no ser necesariamente malo. Me gustaría entender los criterios, si es posible. Le damos la palabra al Ejecutivo después de la que intervenga el senador Coloma. Yo me sumo a esa inquietud, yo la comparto, y también aquí hay una cosa que también se ve que hay un criterio más bien económico en general, incluso además con la incompatibilidad. Se agrega el tema de las drogas, que es importante, digamos, pero es una confirmación de que es un diseño que yo creo que probablemente es urgente, pero no es lo único. Probablemente, efectivamente, se lo dijo, digamos, la sensación de que pueda ser comercializado datos es lo que genera esta como búsqueda de institucionalidad que los proteja, pero no solamente esta es la fórmula de vulnerarle, y ahí podríamos ampliar un poco ese catálogo y tampoco
entiendo, yo me sumo a la pregunta del senador Montes respecto de los criterios para efecto de... Porque aquí teóricamente personas arrastran, por así decir, incompatibilidades a otras personas por el hecho de ocupar un cargo. Eso es bien especial siempre. Ejecutivo. Subsecretario se fue. Apagó la cámara. ¿Y Hacienda qué dice Riquelme? Parece que es lo único que queda ya. Ahí está el subsecretario. Subsecretario. No se escucha, está muteado. Presidenta, disculpe, sí. No, prefiero ceder la palabra a los técnicos de Hacienda porque esto es algo de competencia de ese ministerio en particular, que redactó eso. Sí, presidenta. Sí. Como norma, o sea, como principio general, lo que hicimos fue tomar precisamente lo que está en el artículo 37 de la ley del Consejo para la Transparencia, más o menos las mismas incompatibilidades. Por supuesto, hay incompatibilidades más importantes en este caso también que tienen que ver con los que tratan datos personales, las empresas que tratan datos personales y la potencial relación de un consejero con personas que trabajan o que son directoras de empresas que tratan datos personales. Por eso también eso fue incluido explícitamente. El resto es, como les decía, tomado fundamentalmente de la ley del Consejo de la Transparencia, que incluye también, entre otros, a los miembros de los órganos de dirección de partidos políticos. ¿Comentarios? Avancemos, secretario. Artículo 30, seccies. Remoción consejeros y causales de cesación. Los consejeros serán removidos por la Corte Suprema a requerimiento del Presidente de la República o de la Cámara de Diputados mediante acuerdo adoptado por simple mayoría o a petición de 15 diputados por incapacidad, mal comportamiento o negligencia manifiesta en el ejercicio de sus funciones. La Corte Suprema conocerá del asunto en pleno especialmente convocado al efecto y para acordar la remoción deberá reunir el voto conforme de la mayoría de sus miembros en ejercicio. Además de la remoción, serán causales de cesación en el cargo de consejero las siguientes. A. Expiración del plazo por el que fue designado. B. Renuncia ante el Presidente de la República. C. Postulación a un cargo de elección popular. D. Inhabilidad o incompatibilidad sobreviniente, circunstancia que será calificada por la mayoría de los consejeros con exclusión del afectado. En caso que uno o más consejeros cesare por cualquier causa, procederá a la designación de un nuevo consejero mediante una proposición del Presidente de la República, sujeto al mismo procedimiento dispuesto en el artículo 34 por el periodo que restare. Si el consejero que cesare en el cargo en virtud del presente artículo invistiere la condición de presidente o vicepresidente del Consejo Directivo de la Agencia, su reemplazante será designado en la forma prevista en el artículo 34 por el tiempo que faltare al que produjo la vacante. Artículo 30, septies. Remuneración. El presidente del Consejo Directivo de la Agencia percibirá una remuneración bruta mensualizada equivalente a la de un subsecretario de Estado y le corresponderá ejercer las funciones señaladas en el artículo 30 nonies y en las demás disposiciones legales pertinentes. Los demás consejeros percibirán una remuneración equivalente al 85% de la remuneración que corresponda al presidente del Consejo Directivo de la Agencia. Artículo 30 octies. Estatutos Agencia. Los estatutos de la Agencia establecerán sus normas de funcionamiento. Los estatutos y sus modificaciones serán propuestos por la Agencia al Presidente de la República y su aprobación se dispondrá mediante decreto supremo expedido a través del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Artículo 30 nonies. Funciones y atribuciones del Presidente del Consejo Directivo de la Agencia. El Presidente del Consejo Directivo de la Agencia será el jefe de servicio de la agencia y tendrá la representación judicial y extrajudicial de esta. Tendrá a su cargo la organización y administración de la agencia y le corresponderá ejercer la vigilancia y control jerárquico de la actuación del personal de la agencia. Al presidente del Consejo Directivo de la agencia le corresponderán especialmente las siguientes funciones y atribuciones. A. Ejercer el rol de jefe de servicio. B. Ejecutar y dar cumplimiento a las normas y acuerdos adoptados por el Consejo Directivo de la agencia. C. Citar y presidir las sesiones del Consejo Directivo de la Agencia, así como establecer la tabla de materias a ser tratadas en cada sesión. D. Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Agencia.
Dictar los reglamentos internos necesarios para el buen funcionamiento del Consejo Directivo de la Agencia, previo acuerdo del Consejo Directivo de la Agencia, velando por el cumplimiento de las normas aplicables a la Agencia. F. Contratar al personal de la Agencia y poner término a sus servicios de conformidad a la ley. G. Ejecutar los actos y celebrar las convenciones necesarias para el cumplimiento de los fines del Consejo Directivo de la Agencia. H. Delegar atribuciones o facultades específicas en funcionarios de la Agencia. I. Conducir las relaciones de la Agencia con los organismos públicos y demás órganos del Estado y con las personas o entidades sujetas a la fiscalización de ésta, como también con las entidades reguladoras internacionales de datos personales. J. Ejercer las demás funciones que le sean delegadas por el Consejo Directivo de la Agencia. El vicepresidente del Consejo Directivo de la Agencia asumirá las funciones y atribuciones del presidente del Consejo Directivo de la Agencia en caso de ausencia de éste. Artículo 31. Coordinación regulatoria. Cuando la agencia deba dictar una instrucción o norma de carácter general y obligatoria que pueda tener efectos en los ámbitos de competencia del Consejo para la Transparencia, de acuerdo a las funciones y atribuciones señaladas en la Ley número 20.285, le remitirá todos los antecedentes y requerirá de éste un informe para efectos de evitar o precaver potenciales conflictos de normas y asegurar la coordinación, cooperación y colaboración entre ambos órganos. El Consejo para la Transparencia deberá evacuar el informe solicitado dentro del plazo de 30 días corridos, contado desde la fecha en que hubiera recibido el requerimiento a que se refiere el inciso precedente. La agencia considerará el contenido de la opinión del Consejo para la Transparencia, expresándolo en la motivación de la instrucción o norma que dicte. Transcurrido el plazo sin que se hubiera recibido el informe, se procederá conforme al inciso segundo del artículo 38 de la Ley número 19.880. A su vez, cuando el Consejo para la Transparencia deba dictar una instrucción general que tenga claros efectos en los ámbitos de competencia de la agencia, de acuerdo a las funciones y atribuciones señaladas en esta ley, el Consejo para la Transparencia remitirá los antecedentes y requerirá informe a la agencia, la cual deberá evacuarlo en el plazo de 30 días corridos, contado desde la fecha en que hubiera recibido el requerimiento. El Consejo para la Transparencia considerará el contenido de la opinión de la agencia, expresándolo en la motivación de la instrucción general que dicta el efecto. Transcurrido el plazo sin que se hubiera recibido el informe, se procederá conforme al inciso segundo del artículo 38 de la Ley número 19.880. Artículo 32. Personal de la agencia. Yo aquí, sí, Carlos, no, es que yo aquí tengo un montón de dudas, entonces yo lo dejaría pendiente para revisar. ¿En el que se viene ahora o en el que leímos? En el que leímos recién. Yo quiero agregar una duda, dado la cantidad de interacción objetiva que hay entre el Consejo de la Transparencia y esta agencia, ¿no se considera un trabajo conjunto o un periodo de evaluación conjunta de las situaciones? Que no solo sea cuando le pidan algo, sino que también tengan una capacidad de evaluar cuál es la situación en todos estos campos. Pregunto si eso se pensó, porque hasta ahora se pensaba que fuera parte de la institución, y de ser parte a decir no, que cuando necesite algo se lo pide de una determinada manera. A lo mejor hay que concebir alguna instancia de interacción entre ellos más estable. Es mi consulta al Ejecutivo, presidente. Juan Antonio. Gracias, presidente. Yo quiero hacer una reflexión a medida que uno va leyendo, va comprendiendo más, que también el Ejecutivo estudie si al final si la energía que va a tener esta agencia se compatibiliza con que sean 3 miembros. O sea, a mí me pasa algo muy raro porque da la impresión de que está... Porque fíjate, hay 3, uno es presidente, el otro es vicepresidente, el tercero es, no sé, es voto, digamos. Entonces, yo creo que eso tiene que ser un diseño por lo menos de 5, como son otros organismos. Yo sé que esto es una vieja y antigua discusión del Ministerio de Hacienda, pero es que no tiene mucho sentido si van a ser 3 personas las que van a hacer cargo de una cosa de esta naturaleza, donde obviamente pueden haber inhabilidades, pueden haber problemas. Un consejo consultivo que puede ayudar y yo creo que es interesante incorporarle, como decía el senador, digamos, un consejo consultivo que ayude a inspirar un poquito hacia dónde deben ir estas cosas, que además van a ser cambiantes, porque hoy día son los datos que sabemos ahora. Yo no sé
el día de mañana qué tipo de datos van a estar arriba de las redes o cómo se pueden generar lógicas diferentes. Para que lo reflexione el Ejecutivo, Presidenta, quería hacer ese planteamiento más general, independiente de las cosas que hemos planteado en particular. Perdona, pero además que la implicancia de los datos en el mundo del algoritmo es totalmente distinta. Sí. O sea, a lo mejor un conjunto de datos llevan a saber de la conducta de las personas de una manera muy distinta a lo que eran antes. O sea, los algoritmos es algo muy determinante. Sabe más que uno. Sí, sobre uno mismo. La palabra. Sí, senador. Muchas gracias. Solo para hacer la comparación de las gobernanzas, en España es una directora y un adjunto, o sea, son dos personas, no dos, menos por eso. Claro, mucho menos. Y fue recientemente elegida, el día viernes que estábamos allá, se nombró a Belén Cardona, nombrada por el gobierno, y el adjunto Borja Atzuara fue del PP, o sea, se logra un equilibrio, un balance. Político también, pero... No están mal los equilibrios. Claro, exactamente. 3 podría ayudar incluso a resolver un dilema, pero el modelo español directivo son 2, la directora y un adjunto, y el Consejo Consultivo, que es el órgano que le permite tener mejor conocimiento. Sí, ese es el modelo español. Lo propone el Ministerio de Justicia, porque está vinculado, a diferencia del caso nuestro de Economía, se vincula con Justicia, y se le propone al presidente del gobierno para que designe. Y el presidente designa y obviamente en este caso están con los dos signos. Ok. ¿Seguimos? Artículo 32. Personal de la agencia y fiscalización. Las personas que presten servicios a la agencia se regirán por el Código del Trabajo. Sin perjuicio de lo anterior, serán aplicables a este personal las normas de probidad establecidas en la Ley número 20.880 sobre probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses y en el título tercero del decreto con fuerza de ley número 1-19.653 de 2000 del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley número 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, debiendo dejarse constancia en los contratos respectivos de una cláusula que así lo disponga. Las personas que desempeñen funciones directivas en la agencia serán seleccionadas mediante concurso público efectuado por la Dirección Nacional del Servicio Civil sobre la base de una terna conformada por el Consejo de Alta Dirección Pública para cada caso, de conformidad con las normas que regulan los procesos de selección de la alta dirección pública, de conformidad a la ley número 19.882. En caso de que terceros ejerzan en contra de los consejeros o del personal de la agencia acciones judiciales por actos formales o por acciones u omisiones producidas en el ejercicio de sus cargos, la agencia deberá proporcionarles defensa jurídica. Esta defensa se extenderá a todas aquellas acciones que se inicien en su contra, incluso después de haber cesado en el cargo. No procederá la defensa a que se refiere el inciso anterior en los casos en que los actos formales, acciones u omisiones en cuestión hayan configurado una causal de cesación imputable a la conducta del respectivo funcionario. La agencia deberá cumplir con las normas establecidas en el Decreto Ley número 1263 de 1975 sobre Administración Financiera del Estado. Asimismo, la agencia estará sometida a la fiscalización de la Contraloría General de la República en lo que concierne a su personal y al examen y juzgamiento de sus cuentas. Las resoluciones de la agencia estarán exentas del trámite de toma de razón por la Contraloría General de la República. Artículo 32 bis. Del patrimonio. El patrimonio de la agencia estará formado por a. El aporte que se contemple anualmente en la Ley de Presupuestos de la Nación. B. Los bienes muebles e inmuebles que se le transfieran o que adquieran a cualquier título y por los frutos que de ellos se perciban. C. Las donaciones que la agencia acepte. Las donaciones no requerirán del trámite de insinuación judicial a que se refiere el artículo 1401 del Código Civil. D. Las herencias y legados que la agencia acepte, lo que deberá hacer siempre con beneficio de inventario. Dichas asignaciones estarán exentas de toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecte. E. Los aportes de la cooperación internacional. Con ese artículo termina, Presidenta, la indicación relativa a la autoridad de control, que reemplazaba todo el título, digamos, de la autoridad de control. Ok. Esta es una agencia chiquitita en materia funcionaria. No me acuerdo cuántos eran. ¿Te acordás quién es? 30, sí, es súper chica. Ahora, en este artículo
A mí me complican los aportes externos. Me gustaría que lo revisaran para ver los ¿Aportes modelos. externos a la gente? Sí, porque... Pero no hay mucha donación internacional para esto. Es me que imagino, no dice acá, no la circunscribe, entonces yo creo que deberíamos darle una vuelta a este tema. En la lógica del Instituto de Ciberseguridad es distinto al tema de la agencia. La agencia es un ente más bien regulador. Yo creo que deberíamos mirar esta parte, Kenneth, con mucho cuidado. Habla de aportes de la cooperación internacional. Es que dice los donantes, que las donaciones que la agencia acepte. No. Y después habla de los aportes. Entonces yo creo que deberíamos echar una mirada a esto. Microsoft podría donar a la agencia. Perdón, Meta. Y cambió Meta. Es que se cambió el nombre. Sí, pero ¿Meta? ¿Para nosotros? no. ¿Por qué no? Meta, No, Meta es Es algo... algo... inmenso. No es la Meta. Meta, Tiene que ver con lo de metadatos, claro, pero... tiene que ver con gigantesco. Meta ya es Yo creo que tiene que ver más bien con los conceptos que están usando hoy día en el mundo, que es lo que no tiene aprehensión, o sea, lo que no es numéricamente cuantificable. No sé yo cuál es el concepto que le quisieron dar. No lo sé. Pero bueno, yo aquí, ojo, lo miraría con cuidado. No sé lo que estaba pensando el Ejecutivo cuando lo puso. Está el subsecretario ahí. en todas partes debe ser como modelo esto, supongo. No lo sé. Por eso me gustaría que el Ejecutivo si nos pudiera decir. No dice nada el Ejecutivo. Lo va a tirar para arriba. Para los que están más arriba. Presidenta, lo referente a las donaciones está tomado exactamente igual a la norma del Consejo para la Transparencia. Tratamos de seguir la norma más estándar posible al respecto. La CMF también tiene algo similar. Claro, la norma tipo. ¿Sí? ¿Se acuerda haberla visto en otros temas? Siempre me ha dejado una cierta duda de eso, porque ha estado en casi toda la agencia. Yo entiendo que la filosofía más bien aporte de ONG internacionales que van, o internas que van a un punto a mejorar o la transparencia o la privacidad, pero uno podría meter un poco más de cabeza qué significa eso, ¿sí? Es cierto. O convenio, me imagino que el BID puede hacer de repente determinado proyecto en esa línea, que por lo menos se ha hecho en otros ámbitos. Me imagino que debe ser esa la filosofía. No lo sé. Pero lo que pasa es que también pueden llegar donaciones por organismos que aparecen como más limpios, pero puede ser plata que igual hacen llegar las empresas, eso existe, lamentablemente. ¿Sí? Presidenta, una de las características de una autonomía de cualquier organismo para sus decisiones es la autonomía financiera. En general, la experiencia muestra que cuando se ha querido controlar a estos órganos, por sus decisiones, se les parte reduciendo el presupuesto. Entonces, este es un tema no menor, el disponer de recursos para poder ejercer la función. En tal sentido, yo creo que también tenemos que revisar el poder tener a los mejores profesionales y no discriminarlos. O sea, si el consejo directivo son 3 votos, no veo por qué, por ejemplo, se les tiene que bajar a un 85% del salario del presidente. O sea, hay un tema también de que ojalá estén los mejores, que sean iguales, no haya diferencia entre ellos, y que tenga garantizados ciertos ingresos que les permita esa autonomía. Porque si no, por ley de presupuesto sería muy fácil dejarlos afuera. O sea, ese es también un antecedente a tener en conocimiento y ojalá darles reglas del juego iguales a todos en aspecto Sería económico. bueno que lo precisáramos entonces. Sí, ¿no es sería bueno precisarlo, presidente. Oye, y respecto del tema del meta, porque yo me acordaba de haberlo leído, tiene que ver con el metaverso, y que significa que hoy día lo está haciendo Zuckerberg y todos ellos, que en el fondo hacen una visión 3D. Y tú estás aquí, pero no tú, sino que tu proyección. Y estás en el cine y está tu proyección. O sea, es algo que construye realidades mucho más allá de lo que tú hoy día habías alcanzado a imaginar. Pero tiene que ver con el metaverso, no con la cantidad. No tiene que ver con
una metacantidad, sino que con una dimensión en 3D que es distinta. O puede ser una metapersonalidad, uno puede tener varias Bueno, también personalidades. puede tener muchas personalidades, no, pero significa que en el fondo tú estás en un lugar sin necesidad de haber estado físicamente y te vistes y actúas en una dimensión distinta. ¿Cómo está constituyente o convencional? ¿Cómo se les dice? ¿Convencional? ¿Convencional Arboe? Hola, hola, ¿cómo están? Disculpen el atraso, estaba en comisión aquí de Derechos Fundamentales, así que convencional, constituyente. ¿Convencional, constituyente? Es lo mismo. Es lo mismo. Aquí dice que mejor te decimos Felipe. Más Eso corto. es lo mejor, pues, lo mejor. Más corto. O arrepentido. Ok. No haré comentarios. Oye, eres dueño de tus silencios y prisionero de tus palabras. Así es, así es, así es, así es. Ya. Bueno, yo no sé si ya votaron o no alcancé, me acabo de conectar, así que... Estamos en eso. Un poquito de fácil. Estamos avanzando, pero con un acuerdo para revisar en la próxima sesión las votaciones para ver si agregamos o modificamos algunas cosas. Ya, perfecto. Nos interesaría escucharte, nos interesaría escucharte en tus reflexiones, más bien en general, nos quedan 5 minutos para que termine la sesión. Ya, a ver, yo creo que, bueno, en primer lugar, muchas gracias nuevamente por la invitación. Hacer algunos comentarios respecto de algunas presentaciones que se hicieron y particularmente respecto de la indicación sustitutiva presentada por el Ejecutivo, que yo valoro y aplaudo, digamos. Al respecto, creo que es súper importante, para efectos de la historia de la ley, precisar algunos conceptos que se ventilaron en la sesión anterior o en la última sesión de esta comisión, respecto de la importancia de que tengamos una comisión, una agencia especializada versus una agencia dual, digamos. Aquí se afirmó que la tendencia mundial, global, era más bien a unas agencias unidas entre transparencia y protección de datos, lo cual no es correcto, de acuerdo a los números oficiales, digamos, establecidos, digamos, a nivel global. Si ustedes observan las economías de la OCDE, las economías de la Comunidad Europea, mayoritariamente son agencias unívocas. Esto no es un tema pacífico, efectivamente hay países que tienen agencias duales. En primer lugar, a este respecto es importante señalar que recordemos que la diferencia del ámbito de gestión, tal como alcancé a escuchar de la reflexión que ustedes estaban dando, el mundo de la protección de datos no es un mundo circunscrito a la administración pública, como sí lo es el acceso a la información pública y transparencia. Por tanto, el marco jurídico de esto último principalmente es el derecho administrativo. Mientras que la protección de datos, si bien se da con mucha fuerza en materia del sector público también, el Estado, principalmente se da en el desarrollo de la nueva economía, que dice relación con el mundo privado. En consecuencia, se requiere tener más conocimientos de derecho informático, de tecnología, de derecho privado, que más bien que derecho público. Entonces, creo yo que la agencia especializada es el camino adecuado, ¿no? En segundo lugar, se señaló que esto podría ser un problema grave de recursos. Y bueno, lo conversamos con el señor ministro de Hacienda y la verdad es que déjenme decirle que esta agencia sí o sí va a ser súper prioritaria. O sea, va a traer recursos hacia el Estado, como ha sido la experiencia española. Quienes han tenido oportunidad de estar en la Agencia Española de Protección de Datos saben que lo que recauda por concepto de multas sirve no solo para generar un proceso de formación y de creación de cultura de protección de datos, sino también ingresa recursos al Estado para otros fines determinados. En consecuencia, creo que aquí lo que vamos a tener, si lo hacemos bien, digamos, es una agencia especializada que permitirá no ser un gasto, sino una verdadera inversión, particularmente, tal como señalaba acá, para enfrentar realidades completamente distintas a las que tenemos hoy día. Piensen ustedes como Comisión de Hacienda, cuántos proyectos en materia previsional, en materia laboral están discutiendo, pero en el mundo digital esto cambia completamente. Y se requiere entonces, por ejemplo, tener la capacidad de tener organismos especializados con capacidad, con conocimiento, con desarrollos tecnológicos y con tecnologías adecuadas para poder supervigilar el mercado de
el tratamiento de datos, que hoy día es el que finalmente está condicionando los derechos en su esencia, tanto en el mundo físico como en el mundo digital. Entonces, creo que es una buena medida la del actual Ejecutivo de haber cambiado desde esta agencia dual, digamos, datos y transparencia, a una agencia especializada. Y respecto de eso, única observación, yo diría, o la principal observación, es que para que Chile sea un país adecuado, de acuerdo a los organismos internacionales, se va a requerir que en la redacción de la norma que le propuso el Ejecutivo sea más laxa la dependencia de la agencia respecto de el Ministerio de Economía, en este caso, como lo pusieron ellos. Lo digo ¿por qué? Porque se supone, para que Chile sea un país adecuado y la agencia sea reconocida internacionalmente, y así como lo exige la OCDE y la Unión Europea, se establece que tiene que tener niveles de autonomía. No significan autonomías constitucionales, pero sí autonomías al estilo de Consejo de Transparencia u otro. Es decir, que el proceso de designación de la autoridad, que puede ser vinculado entre el Senado y el Ejecutivo, sea distinto al proceso de remoción, para que una determinada decisión que involucra al sector público no sea cuestionada por el superior jerárquico en este caso. Entonces, creo que ese es un punto que debería ser relevante a la hora de aprobar, digamos, la indicación sustitutiva. Y lo otro, que sería muy importante también, para efecto de coherencia normativa, es que la Comisión de Hacienda pudiese incorporar, ojalá, vía indicación, esa es facultad de ustedes, digamos, modificar o eliminar la potestad que se le acaba de dar, digamos, mediante la ley pro consumidor al CERNAC para meterse en datos, porque si le vamos a dar al CERNAC facultades de datos, a la agencia especializada, a la CMF, y así le vamos dando a diferentes organismos, lo que vamos a tener al final del día es que nos va a haber un criterio uniforme de jurisprudencia que es clave a la hora de desarrollar la industria y a la hora de establecer criterios de fiscalización para su sanción. Eso. Ok, yo creo que estamos en línea con lo que hemos discutido hoy día en la comisión. Es lo que además recabamos de nuestra visita con el senador Kenneth Pugh al sistema y proceso y experiencia española hace una semana. Y creo que obviamente hay que recoger todo lo que ahí vimos, más las experiencias y los conocimientos que tienen los colegas y otros expertos que hemos escuchado, para hacer las precisiones a la indicación sustitutiva del Ejecutivo. Gracias, ex colega. Y bueno, muchas gracias a ustedes. Oye, estamos en hora, así que habiéndose cumplido el objeto de la sesión, yo les pido a los colegas que antes de levantarlas acordemos traer las indicaciones o conversarlas durante estos días para que podamos resolver rápidamente en la próxima sesión. ¿Ok? Habiéndose cumplido el objeto de la misma, se levanta. Gracias, subsecretarios y equipo del Ministerio de Hacienda.